Bueno, pues la palabra que he sentido hoy de Dios la he titulado Déjate activar por Dios, ¿vale? Es un título corto, un título motivante, pero siempre tengo un subtítulo, es decir, un otro título que explica un poquito lo que va a ser la predicación, que es la solución de Dios para la pereza, la miopía espiritual y la carnalidad. Es más largo y es menos motivante que el otro y un poquito más confrontativo, ¿vale? Hace no mucho tiempo había un anuncio en la tele de Red Bull que decía Red Bull te da alas. Y la gente pues se compraba Red Bull porque te metía un chute de cafeína, teína, taurina y todos los estimulantes del mundo habidos y por haber. Y la gente, bueno, pues se estimulaba con ello. Una bebida muy popular entre los jóvenes. Bueno, pues como decía, Red Bull te da alas, pues hubo gente que se dio cuenta que no le crecían alas. Y decidió poner una demanda judicial a Red Bull por publicidad engañosa porque no le habían crecido alas. Por supuesto, los abogados de Red Bull se lo tomaron un poquito a cachondeo y dijeron que cualquiera que se hubiese creído de verdad que el Red Bull te daba alas, pues que podía ir a la fábrica de Red Bull, que le iban a dar 10 euros, así simplemente por su credulidad. Así que la gente busca estimulantes, busca volar de su realidad, realmente muy triste, y a veces confundimos ese deseo de querer vivir una vida más activa con sustancias que nos aceleren el proceso. A veces simplemente cambiando nuestra alimentación, un poquito de ejercicio, más descanso físico, pues estaríamos muchísimo más activos. Yo he conocido personas verdaderas adictas a las bebidas energéticas que habían destrozado su vida por el bajón que te producen estas sustancias. Como toda sustancia adictiva, llega un momento que se llama la curva de saturación, que ya la misma dosis no te produce efecto y te tienes que chutar más, beber más, comer más para que te produzca el mismo efecto que antes. Cada vez desarrollas lo que llaman los psicólogos tolerancia, es decir, que cada vez te sirve de menos y tienes que aumentar la dosis. Ahora bien, que nuestro Dios sea un Dios que es poder, que nuestro Dios es un Dios que es movimiento, que nuestro Dios es un Dios que te activa, pues es algo que vemos en la Escritura, desde el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, que Dios ya estaba en movimiento, ya estaba activando la creación y ya estaba produciendo resultados con su poder sobrenatural. Ahora bien, estamos en un mundo donde antes de hablar del poder de Dios y cómo actúa en la Iglesia y en nosotros, pues tenemos que hablar del poder del diablo. Es un mundo donde hay una oscuridad que obra entre la gente y en lo cual, cuando tú quieres activarte para las cosas de Dios, pues te encuentras un bloqueo. Hay algo ahí que te impide progresar e ir adelante. Vamos a buscar un versículo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Como las cosas que están pasando ahora, pues ya pasaban hace 2000 años, pues aquí se nos advierte. Dice, versículo 2, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente. Hace 2000 años ya habían maestros que intentaban quitarle la fe a los cristianos y moverlos del lugar espiritual donde estaban. Dice aquí, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Es decir, una cosa que esté próxima, otra cosa que ya fuera inminente, como muchos estaban enseñándoles hace 2000 años a los cristianos.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Habla de que en los últimos tiempos una de las características que va a haber va a ser la apostasía. Es decir, un espíritu que se va a mover en la humanidad de oposición, de blasfemia, de rechazo hacia las cosas de Dios. Dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate que igual que Jesús profetizó la destrucción del templo de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 70, cuando las tropas del general Tito conquistaron Jerusalén, destruyeron literalmente, como Jesús dijo, piedra sobre piedra. Ese tremendo edificio, maravilla de la humanidad, que aún ahora cuando te vas allí a Jerusalén lo ves, es impresionante. Y tenemos solamente la base. Imagínate todo eso construido 8 o 10 metros para arriba. Era una cosa increíble. Los romanos se tomaron la molestia de destruirlo piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén estaba el techo recubierto de oro. Entonces, cuando le prendieron fuego, todo ese oro se derritió y se quedó pegada a las piedras. Entonces, los romanos, avariciosos, como ellos, destruyeron piedra sobre piedra todo el edificio solamente para extraer ese oro derretido que con el incendio se había quedado ahí pegado. Así que la palabra de Dios se cumplió, pero también aquí habla la palabra que algún día ese templo se va a reconstruir, pero el que va a habitar en ese templo no va a ser el Dios Todopoderoso, sino que va a haber un ser de maldad que se quiere poner en lugar de Dios y que va a querer que le adoren en ese lugar. Ese es el objetivo de las fuerzas demoníacas, que tú le adores conscientes o inconscientemente en tu vida. Y sigue diciendo en el versículo 9, es inicuo cuyo avenimiento es obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este versículo tan profundo está diciendo que hay un poder de maldad en este mundo que no quieres que le entregues tu amor a la verdad. Hay una auténtica lucha en el mundo entre la mentira y entre la verdad, entre lo que es de Dios y lo que es la falsedad. Y en medio de toda esa batalla estamos los creyentes, estamos los cristianos, los discípulos de Jesús, luchando en contra de esos poderes. Ya sabemos, por lo que dice la Escritura, que somos más que vencedores y que hay un poder que sobrepasa toda esa maldad que nos respalda. Dice en Efesios 2:2, vamos a ir a ese versículo. Efesios capítulo 2, versículo 2. Que dice así la Escritura, versículo 1. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una de las características de toda persona que no ha entregado su amor a Jesús, que está muerto espiritualmente, en delitos y pecados. Es decir, que tienes distintas cosas que te han apartado de Dios, ya sean socialmente inaceptables o socialmente más aceptables. Pero delante de Dios no dejan de ser delitos y pecados. 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra opera en griego es la palabra energeo, energía. Es decir, que hay una energía demoníaca en este mundo que lleva a la gente a desobedecer a Dios. Y esa es la realidad. Esa energía insiste en este mundo, creas en Dios o no creas en Dios. Y actúa en cada uno en distintas maneras. El mismo apóstol Pablo
un hombre que era fariseo, un hombre que conocía la Biblia, un hombre que era súper religioso, pues no estaba ajeno a ello. Dice en Romanos 7, versículos 5 al 6, dice, porque mientras estaba en la carne, está hablando el seguir las cosas de Dios con tus propias fuerzas. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevándonos frutos de muerte. Él era un hombre sincero en su fanatismo. Él, cuando perseguía a los cristianos, los perseguía creyendo que hacía algo bueno para Dios. Él intentaba agradar a Dios con sus propias fuerzas. Y lo que hacía era que le llevaba a la muerte. Había una energía, una fuerza demoníaca que llevaba su vida a la muerte. Dice el 6, pero ahora, estando libres de la ley, por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo amaba la letra de la Biblia, la ley de Dios, del Antiguo Testamento, como lo llamamos ahora, lo amaba, pero sabía que la letra sin el Espíritu era totalmente ineficaz, como le pasa a muchos cristianos. Ni conocen la letra, ni conocen el Espíritu. Y los que dicen que conocen el Espíritu, no conocen la letra. Y los que dicen que conocen la letra, pues no conocen el Espíritu. Y juntos, unos y otros, fracasan en su forma de vivir el cristianismo. Porque dice aquí bien claramente que no estamos bajo el antiguo régimen, que era el de la ley ceremonial o civil del Antiguo Testamento, sino que estamos en una nueva régimen. ¿Y qué es un régimen? Un gobierno. Estamos bajo el gobierno del Espíritu. Eso es lo que se tenía que enseñar en las iglesias mañana, tarde y noche. El régimen de vida en el Espíritu. Desgraciadamente, esta semana, un pastor que estaba hablando la situación en su iglesia, lo pesada en su opinión que era la gente, los muchos problemas que tenía, yo le hice un comentario que era el siguiente: te digo un secreto, menos psicología y más Espíritu Santo. Un consejo de un pastor. Pues me puso a parir. Es decir, le molestó que le dijese que en la iglesia necesitamos menos psicología, menos enseñanza basada en presupuestos humanos para resolver problemas espirituales, y lo que necesitamos es el Espíritu Santo. No porque la psicología en sí misma sea mala, a mí me encanta, te da palabras, te da ideas, oye, tiene cosas interesantes, pero no es la solución. Por mucho que te dé un lenguaje para describir muchos problemas, no te da el poder para cambiarlos. Lo mismo le pasaba a la ley en el Antiguo Testamento. Te mostraba claramente qué era la voluntad de Dios y dónde estaba el problema, pero no te daba el poder para cambiar. Y ese poder viene a través del Espíritu Santo. Así que en la Iglesia hemos recibido algo tremendo. ¿Qué es la Iglesia? Pues aquellos que han creído en Jesús como Señor y como Salvador. Y ellos sí han recibido unas alas. No las alas de la carne, ni las alas del diablo, pero sí las alas del Espíritu. Porque sabemos que en la Biblia muchas veces el Espíritu Santo es representado o se presenta en forma de paloma. Cosa interesante. La paloma es un animal muy hermoso. Además de los pocos animales donde las parejas se unen por toda la vida. Un macho palomo y una paloma, una vez que se juntan, van a estar ya de por vida juntos. Pero también es un animal que es muy temeroso. Tú intentas coger una paloma, la paloma sale volando. Y el Espíritu Santo, en cierta manera, es como la paloma. Si tú lo cuidas, pues él va a estar sobre ti y no va a salir volando. Pero muchos cristianos, por su mal entendimiento de la letra, de la palabra, del Espíritu, pues el Espíritu Santo se les va volando y se quedan
en sus fuerzas y en su carne, como el pobre Pablo, en Romanos 7, decía con todo el honor, sé hacer el bien, pero no soy capaz de hacerlo. Miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Él sabía que había en él unos deseos, unos sentimientos que le estaban llevando a la muerte, y era un hombre que conocía a Dios. No está hablando la experiencia de alguien que no conocía a Jesucristo, sino alguien que conocía a Dios en una etapa de su vida, pero sin embargo no conocía la vida en el Espíritu, como en Romanos 8 se nos describe muy bien. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 7. Aquí vemos a un Pablo ya totalmente distinto. En Efesios 3, versículo 7, dice, del cual yo he sido hecho ministro, habla de Jesús, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Algo, un poder sobrenatural que opera y trabaja en las vidas, transformó al Pablo de un perseguidor, de un cristiano fracasado en su carne, a un hombre de Dios que ministraba en el poder del Espíritu Santo por su gracia. Porque el que nos ministra la gracia es el Espíritu Santo. Así que si queremos vivir una vida cristiana fructífera, necesitamos al Espíritu Santo y a la gracia de Dios trabajando en nosotros. Vamos, en Efesios, en el capítulo 4, versículo 16, dice, hablando de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios, a través de su Espíritu, opera a través de la iglesia, donde cada miembro recibe crecimiento, donde cada miembro recibe alimento, donde cada miembro recibe poder, donde cada miembro es ministrado por cada uno de los dones, de gracias, de ministerio, para crecer a la medida de la estatura de Jesucristo. Una iglesia sana es una iglesia donde todos los ministerios se tenían que manifestar y donde tú podías recibir ministerio de todas ellas, porque ese es el plan de Dios, que su poder resida en su iglesia para que ésta crezca en hacer su voluntad. En el libro de Colosenses, capítulo 1, Pablo dice, Colosenses 1, versículo 29, dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia en la cual actúa poderosamente en mí. Aquí otra vez la misma palabra, energiceo, de la cual pasó al castellano como energía, y la palabra dunamis, que pasó al castellano como dinamita, como dinámico, el poder. La energía de Dios a mí actúa, pero ¿de qué manera? Él dice, trabajando. Dios no le gustan los perezosos. Dios no le gustan aquellos que son dejados. Dios no le gusta a aquellos que no llenan de aceite sus vasijas. Los cristianos perezosos, dejados, son cristianos que Dios no va a llenarles de su espíritu. Él dice, así lucho. La palabra que se utiliza en griego es una persona que está peleando una batalla. Vivir una vida conforme a los estándares de Dios en esta época es una auténtica batalla. Una lucha contra esas fuerzas de oscuridad que están peleando para que nuestras vidas sean una blasfemia contra Dios, para que esos poderes demoníacos nos quiten el testimonio, nos quiten la fe, nos roben todo.
Y el cristiano que no sea consciente que está en una guerra espiritual, no sé en qué mundo de Yupi está viviendo, porque es la realidad. Y necesitamos trabajar y luchar como lo hacía Pablo. Él tenía muy claro que necesitaba ese poder, esa energía, ese régimen nuevo del Espíritu Santo para vivir una vida de forma eficaz. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 4, dice: vamos a ver, Gálatas 3, el versículo 4, dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que verdaderamente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los gálatas estaban peleando una batalla contra falsos maestros que le decían que no necesitaban el Espíritu, que lo que tenían que hacer es volver a guardar la ley, pero un poquito más fervorosamente. Creyendo en Jesús, no negaban que se creyera en Jesús, pero como una especie de rabino, una especie de maestro, y lo que hay que hacer es simplemente ser más fervoroso en lo de antes. Pero entonces Pablo les confronta y les dice: ¿habéis padecido en vano? Todo lo que habéis sufrido por causa del Evangelio, ¿vais a dejar el Espíritu y vais a volver otra vez a la ley? En ninguna manera. Porque Dios, el que hace milagros en vosotros, ¿lo hacía por la ley? No. Lo hace por el oír con fe. Y esta palabra me encanta. Igual que lo que leímos en segunda de Tesalonicenses 2, cuando habla el que por amor ha recibido la palabra. Aquí habla del que oye con fe. Esos son los grandes problemas que encontramos tanto predicando el Evangelio en la calle como el exponiendo la palabra de la iglesia a gente que no oye con fe. Las iglesias están de oyentes sin fe, oidores, pero no escuchadores de Dios. Pero también las iglesias están llenas de amadores, pero no que le entregan su amor a Dios. Amadores de sí mismos, o de la prosperidad, o de la música, o de la fama, o de lo que sea, pero no amadores del Dios de la palabra. Así que vemos el poder de Satanás, vemos el poder de Dios en la vida del creyente, mostrándose en la iglesia. Ahora vamos a ver de qué manera el poder de Dios te activa para vivir una vida, podría decirla sobrenatural, pero desgraciadamente hay gente que lo va a entender como vivir una vida en cierta nube de gloria apartado del mundo. Yo prefiero decir, para que vivas una vida por encima de la mediocridad. Vamos a aprender de eso ahora.